entonces hablé con Otero la posibilidad de fabricar en España bombas atómicas, porque viendo el nivel altísimo de la Junta de Energía Nuclear, y él me dijo que sí, que él también había pensado lo mismo. Yo creo que a ver si continúo con ella, seríamos respetados por todo el mundo y temidos por algunos países. El Enola Gay saldrá de la isla de Tinian, en las Marianas. La tripulación ya ha sido informada sobre el tiempo y las medidas de rescate. No se les había informado hasta ayer de la verdadera capacidad destructiva del arma que llevan. A las 2:45 de la mañana del 6 de agosto de 1945, el coronel Tibbets arranca el Enola Gay y emprende el vuelo de 6 horas y media a Japón. A las 8:15 informan desde Hiroshima que las condiciones son buenas. Cuando ya están cerca del objetivo, revisan el arma por última vez. A las 9:15 se lanza la bomba. Tres días después de los bombardeos de Hiroshima, otro B-29 cargado con una bomba de plutonio se lanzó sobre Nagasaki, en Japón. Estados Unidos creó el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial para construir la primera bomba atómica. Fue un trabajo que implicó el esfuerzo de más de 600.000 personas, costó más de 2.000 millones de dólares, pero nos hizo ganar la Segunda Guerra Mundial, poniendo fin a esta guerra con el lanzamiento de las 2 bombas sobre Japón. El proyecto Manhattan se llevó a cabo porque el gobierno y los científicos de Estados Unidos pensaban que los alemanes iban a construir una bomba atómica. Este cubo es una verdadera pieza histórica. Es uranio auténtico del reactor nazi. Es una reliquia, una pieza viva de la historia que representa la motivación por la cual Estados Unidos inició el proyecto Manhattan. Temían que con esto los alemanes se adelantasen. Después, el proyecto Manhattan nos llevó a la Guerra Fría, a la carrera nuclear y a las miles de bombas atómicas construidas hasta hoy. Este cubo representa el inicio de todo esto. Esto sucede en el año 38, a finales del año 38, en el Instituto de Química de la Sociedad Imperial Kaiser Wilhelm. Consiguen dividir un átomo y demuestran que genera energía. Hay la posibilidad de producir, de construir un explosivo a una escala inimaginable. No se puede comparar con lo que se conocía hasta ese momento. Y empezaron a constituirse paulatinamente una serie de grupos de investigación, el más conocido en torno a una figura prominente que es Werner Heisenberg. El papel de Heisenberg en el proyecto de la bomba atómica de Hitler es muy importante. Es muy importante desde un punto de vista científico. Heisenberg es una persona ya en esa época, en el año 39, muy importante, no únicamente dentro de la comunidad científica alemana, sino en la física internacional. Por su posición intelectual respecto a la nueva física, la física relativista de Einstein, Heisenberg era sospechoso de falta de compromiso. Es un profesor universitario y aborda este problema
digamos, del análisis de las posibilidades de tener una bomba atómica, como hace un profesor académico. La propuesta que hacen ellos para controlar la velocidad de los neutrones generadas por la fisión es toda una serie de cadenas donde cuelgan una serie de cubos de uranio, pero era una cosa muy de prueba de laboratorio. Y esta es la propuesta que hizo Heisenberg. Cuando colapsa Alemania en el año 45, muchas de las disciplinas científicas y técnicas que habían participado en el esfuerzo militar de Hitler quedan prohibidas por los aliados. Física atómica, física nuclear, ingeniería aeroespacial, ingeniería electrónica, radares, metalurgia, todo. Son disciplinas que quedan prohibidas y por tanto se cierran los talleres, se cierran las facultades, universidades, etcétera, etcétera. Un gran número de eminentes profesores quedan sin trabajo. Y esta es una oportunidad que utiliza el gobierno español para llevarlos a España e incorporarlos a las empresas de línea. Los inicios del programa nuclear español se sitúan en la actividad que es José María Otero Navascués, quien tiene una formación alemana. Él había estudiado en Berlín y conoce el mundo científico alemán muy bien. Otero Navascués contacta con Werner Heisenberg, explicándole su intención de iniciar un programa nuclear español, y aquí Heisenberg le recomienda a un colaborador suyo que es Karl Wirtz. Había trabajado en el proyecto de la bomba atómica nazi con Heisenberg, pero es una persona que no únicamente conoce muy bien la física teórica, sino que tiene una capacidad de dinamización, de organización y de comprensión ingenieril muy importante. La atobomba es colocada en la superfortaleza El Sueño de David. Su contemplación está prohibida para ojos extraños. El secreto se guarda escrupulosamente. El gigantesco bombardero levanta su terrible carga en vuelo sobre el Océano Pacífico rumbo a la isla de Bikini. Cualquier país que se iniciara en este tipo de estudios, el primer argumento que tenía, cuanto menos en cuanto a la retórica, era un interés militar. España se inició en estos estudios. Quisimos montar un monográfico sobre el proyecto armamentístico nuclear español, que es algo de lo que no se oye mucho hablar. El impulsor, el alma mater del proyecto, que se llamó Proyecto Islero, fue cuando escribió sus memorias. Publicó un libro junto a la profesora Natividad Carpintero para contar de primera mano cómo se había gestado ese proyecto y todos sus detalles. Y solicitamos una entrevista con el Instituto de Fusión Nuclear, cuyo presidente era Guillermo Velarde, y la verdad es que tardamos bastante porque su actitud hacia los medios de comunicación, con mucha razón, era de reserva, porque habían tenido muy malas experiencias. Y lamentablemente, poco más de un año y unos días después de aquel encuentro, el profesor Velarde falleció. Ese documento, a partir del que nosotros elaboramos nuestro programa, pues se convirtió en un archivo histórico de bastante valor, porque fue, yo creo que una de las pocas veces, si no la única, que el profesor Velarde habló sin ningún tipo de cortapisas y lo contó todo. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética creían que las bombas termonucleares consistían en una bomba atómica de plutonio, en cuyo interior se componía de deuterio-tritio y luego una capa de deuterio-tritio al exterior. Hacerlas explosionar, en vez de sacar, por ejemplo, 15 o 20 kilotones, sacaban 50 o 60, pero no se alcanzaban los megatones. Entonces, en Estados Unidos, para los años 48, 49, 50, ellos propusieron el método suyo, el método Uland-Teller.
Después de que la Unión Soviética detonara su primera bomba atómica en el 49, los americanos descubrieron un nuevo método, el método Ulam-Teller. Era algo jamás visto, la bomba termonuclear, la bomba de hidrógeno. España, aunque estaba lejos, muy lejos de lograr algo parecido, sí que conocía los pasos para construir un arma nuclear más elemental, basada en plutonio. Y para obtener ese plutonio hace falta un reactor nuclear y hace falta uranio. España sabe que tiene minas de uranio y es justamente en 1945 cuando empieza a hacer las primeras prospecciones de las minas que hay de uranio en la península ibérica. Es a partir de 1951, con la creación de la Junta de Energía Nuclear, que se ponen las bases para la creación del programa nuclear español. Las primeras minas que se abren están en la zona de Córdoba, Andújar, Jaén, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real. Buscaban uranio para crear un primer reactor en España para poder generar electricidad. En las estribaciones pirenaicas que forman los altos valles de la provincia de Lérida, donde se asienta la aldehuela de Plana de Monrós, los detectores electrónicos han localizado el emplazamiento de un rico filón de uranio 235. España ve una oportunidad en las detonaciones nucleares debido a que tiene grandes reservas de uranio. Este hecho hace que se cree una base de científicos, entre los cuales está Guillermo Velarde, que apuesta por la energía nuclear en sus diversas facetas. Una de las facetas es la posibilidad de crear armas nucleares. Como no se conocían muy bien los riesgos, las medidas de protección y de protección radiológica eran mínimas. La gente que trabajaba aquí estaba expuesta básicamente a dos tipos de riesgos radiológicos. La radiación de los hijos del uranio, el torio, el radio, el radón, todos los isótopos de esta cadena de desintegración, y el otro riesgo era el gas radón, un gas inerte, un gas noble, con un periodo de desintegración relativamente corto que lo hace muy radiactivo. Los trabajadores de estas minas estaban expuestos a la inhalación de este gas que puede producir un cáncer de pulmón. El uranio tiene tres isótopos naturales, el uranio 138, el uranio 135 y el uranio 134. Mayoritariamente en la naturaleza tenemos el uranio 138. El que es visible es el uranio 135, que es el isótopo que realmente necesitamos en las centrales nucleares. I tot aquest urani és el natural, i què se'n fa amb tot això? Tot aquest urani, aquesta veta que tenim aquí, doncs és el mineral que s'explotava i es treia amb carretons i aquest mineral després es portava cap a fora i es portava a la planta de tractament d'urani d'Andújar. Però millor que no estem gaire temps aquí perquè és una zona amb un nivell de radiació una mica alts i per tant mirem una mica la veta i anem cap a fora. Sin duda, claro, que España contara con minas de uranio, pues reclamó la atención internacional, sobre todo de Norteamérica, de los Estados Unidos. Era un objeto de deseo, un deseo de control de ese mineral. Es importante en España porque Estados Unidos se va a convertir en el gran referente nuclear del programa español. O sea, va a ser el socio nuclear por excelencia, y esto es posible precisamente porque a partir de 1955 Estados Unidos está potenciando la cooperación internacional con todos los países, independientemente de que sean democracias o dictaduras, y por eso también está potenciando la cooperación nuclear con España. A
las maniobras de la sexta flota norteamericana en aguas del Mediterráneo, asiste Su Excelencia el Jefe del Estado, que presencia su desarrollo desde el portaaviones Coral Sea. Al terminar su visita, Franco dirigió un cordial mensaje de amistad de la nación española al presidente Eisenhower. Claro, en aquel momento, desde el punto de vista internacional, España no estaba bien vista, eso lo sabe todo el mundo. Y sin embargo estaban viendo que el interés que estaba teniendo la Junta de Energía Nuclear en entrar en una ciencia y una tecnología muy especiales y muy novedosos. Yo entré en el verano del 56 y en enero del 57 me mandó a estudiar física nuclear en la Penn State University. Y después, ya varios nos reunimos en el Laboratorio Nacional de Argonne en Chicago. En el Laboratorio Nacional de Argonne, cerca de Chicago, el gobierno norteamericano estableció un gran centro de investigaciones para crear y perfeccionar los reactores nucleares. El tiempo que coincidí con él, los 4 meses en Los Ángeles, se encarga fundamentalmente de la física nuclear. Y Guillermo era un experto en física nuclear, que luego derivó en Madrid, saltó a la física de la fusión nuclear. Y entonces hablé con Otero la posibilidad de fabricar en España bombas atómicas, porque viendo el nivel altísimo de la Junta de Energía Nuclear, y él me dijo que sí, que él también había pensado lo mismo, pero que se rumoreaba un cambio de gobierno próximo, ya que esperar el cambio de gobierno para que pudiera dar el visto bueno a ello. Pensemos que en el mundo pueden desaparecer el gas, el petróleo y el carbón. ¿Cómo y con qué habrán de ser sustituidos? La solución de hoy para el problema de mañana es la energía atómica, utilizada con fines pacíficos. Pensar que había otra nueva forma de producir energía, como que era la energía nuclear, bueno, pues habría ahí un panorama que efectivamente socialmente fue importante y no hubo discusión. Mediante los conocimientos científicos necesarios se produce la electricidad en tales cantidades que influye directamente en la mayoría de los usos y servicios de la vida. Alumbra las viviendas, conserva los alimentos. Todo aquello nos parecía nuevo, nos parecía útil, creíamos que era la solución. Y por eso, en esa euforia, pues ¿qué es lo que pasó? Pues que íbamos a tener hasta 30 reactores nucleares de potencia. Su Excelencia el Jefe del Estado español llega al Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón, instalado en la Moncloa, para presidir la inauguración del mismo. Don José María Otero Navascués, presidente de la Junta, dice que el reactor aquí instalado producirá el 80% de los isótopos necesarios para la medicina, la agricultura y la industria. Sí, claro, ya había participado en la construcción del reactor. En la inauguración del reactor, pues estábamos allí todos los que habíamos participado. El reactor se había construido en los Estados Unidos por General Electric, en California. Vinieron las partes. En España se hicieron todas las estructuras. Los minerales tratados proceden de zonas mineras enclavadas en nuestro país. El presidente de la Junta de Energía Nuclear comenta las características de cada una de las secciones y pabellones recorridos. En España la investigación pues siempre ha ido un poco a retranca, ¿no? Entonces, lo que hizo Otero para validar toda la investigación que se estaba haciendo y poner de manifiesto el aprecio que de la investigación española se tenía fuera de España, invitó y vinieron a visitar el centro de la Junta de Energía Nuclear los principales premios Nobel. Bueno, había muchos, pero los más directamente involucrados con la física teórica y la física nuclear. Vino Werner Heisenberg, premio Nobel de Física, luego vino Isaac Rabi, premio Nobel de Química, Calvin, otro premio Nobel de Química. Vinieron Seaborg, que fue el que descubrió el plutonio, el primer descubrió el plutonio, que luego se utilizó en la bomba de Nagasaki, pero un científico también de primer orden. En el Palacio del Pardo, como consecuencia de la nueva reorganización de la Administración Central,
los nuevos ministros del gobierno son recibidos por su excelencia el jefe del Estado, generalísimo Franco. Franco tenía en altísima estima a Muñoz Grandes. Y en el 62, cuando Muñoz Grandes ya ostentaba la jefatura del Alto Estado Mayor, Franco le ofreció también la vicepresidencia del gobierno. El nuevo vicepresidente del gobierno, capitán general Muñoz Grandes, que asume al propio tiempo la coordinación de los departamentos afectos a la defensa nacional. El propio Hitler condecoró a Muñoz Grandes en el 42 por el valioso apoyo que había prestado a la Wehrmacht al frente de la División Azul. Le impuso la insignia de Caballero de la Orden de la Cruz de Hierro. Yo regresé a Estados Unidos, a mí me mandó una carta diciendo que había sido aprobado y volví en febrero del 63, cuando volví ya. Y entonces me dijo que el capitán general Agustín Muñoz Grandes y él me encargaba la dirección técnica del proyecto para la construcción en España de bombas atómicas. Entonces cuando se empezó el proyecto, yo le puse el proyecto hilero, recordando al toro Miura que mató a Manolete. Todos los grandes proyectos necesitan un buen nombre en clave y Guillermo Velarde pues tiró un poquito de ironía y de cultura popular de la época. En aquella época en la que fue noticia la muerte de Manolete cuando le cogió un Miura, bueno, pues Guillermo Velarde decidió llamar a todo ese proyecto, a todos esos cálculos para producir el armamento nuclear español, Proyecto Islero, porque decía que quizás no le mataría a cornadas, pero sí a disgustos, como al final casi fue. Era como un gran puzzle, a cada uno le asignaron una pieza y el equipo de científicos de cada departamento iba trabajando en ella. En muchos casos tenían un uso dual, podrían emplearse tanto para la generación de energía eléctrica como para la producción de armamento. En ningún momento se les dijo que estaban armando entre todos el proyecto de una bomba nuclear. A mí el capitán general Muñoz Grandes me dijo que había que poner máximo secreto en los papeles. Y yo me negué. Le dije que me parecía, si ponemos máximo secreto en un papel, se entera todo el mundo. Eso es evidente. Entonces la solución es no poner nada, un papel normal. Grupo encabezado por Guillermo Velarde, en el marco de la Junta de Energía Nuclear, se les encargan esos estudios de viabilidad sobre la capacidad española de fabricar armamento atómico. Y se llega a la conclusión de que España tiene la capacidad técnica de fabricar armamento atómico. A finales de 1964 el proyecto Islero está terminado, tiene una primera parte de viabilidad, un informe previo, luego están todos los desarrollos científicos, todos los cálculos y ese dossier va en varias copias. Una copia va destinada a Franco, se la remiten a su casa y da acuse de recibo, confirma la recepción. Hay otra copia que va para el ministro de Industria, Gregorio López Bravo, que no responde. Y otra copia va para el vicepresidente del gobierno, Agustín Muñoz Grandes, que estaba tan interesado como José María Otero o el propio Velarde en que esto saliera adelante. Luego me dijo a mí el general Muñoz Grandes que López Bravo solapadamente se estaba oponiendo al proyecto Islero y quería convencer a Franco para que no siguiera adelante. Sabemos que hay informes de la CIA donde se habla de que España tiene la capacidad industrial para poder construir una bomba atómica. Simple, sencilla, pero para poder construir una bomba atómica. Además, España es una dictadura, no hay contrapoder político, por tanto, España está todavía aislada del mundo internacional, no pertenecíamos todavía a la Comunidad Europea, no pertenecía a la OTAN, etcétera, etcétera.
Guillermo Velarde no sabe que algo verdaderamente impactante está a punto de ocurrir. Él ya tiene las claves para idear una bomba atómica de plutonio, pero entonces ocurre un accidente que cambia el transcurso de la historia para siempre. Velarde dará con una información clave. Va a dar con la llave que le permitirá desentrañar uno de los secretos mejor guardados de los Estados Unidos relacionado con la bomba atómica. Además, y esto tiene mucho que ver con el accidente, no hay que olvidar que estamos en plena Guerra Fría y los americanos, que cuentan con bases aéreas en España, pueden cruzar nuestro espacio aéreo con bombas nucleares. Varios aviones americanos están en vuelo 24 horas al día para poder responder de inmediato ante cualquier ataque o amenaza soviética. Nuevos modelos de grandes aviones norteamericanos salidos de una base de California realizan un vuelo alrededor del mundo sin escala como prueba del radio de acción de las alas estadounidenses en la era atómica. Son 3 bombarderos B-52 lanzados a la conquista del espacio, pasando por el norte de África, Arabia. Era importante que algunos aviones estuvieran siempre en el aire, todo el tiempo. De modo que había varios B-52 volando todo el rato, transportando armas termonucleares. Estos aviones necesitaban repostar en el aire. Y durante uno de los repostajes, algo pasó con el avión. Hubo un accidente y cayeron 4 bombas termonucleares que transportaba. Las 4 bombas cayeron en Palomares. 2 de las bombas cayeron en tierra, explotando con el impacto. Y las otras 2 cayeron en el agua. Las 2 que chocaron contra el suelo explosionaron químicamente. No hubo una explosión nuclear. Sin embargo, con la explosión, sí que se dispersaron los componentes nucleares y se contaminó la zona. He estado en España, en laboratorios. He hecho algunos análisis de la tierra contaminada en Palomares. Pero hablar con alguien que estuvo allí es genial. ¿Cuánto tiempo estuviste en Palomares? Creo que estuve alrededor de 67 días. Permanecí allí hasta el 29 de marzo. Llegamos al lugar del accidente de Palomares el día 18, el día después. El capitán Samuel Llorantes habló con Otero y me mandaron a mí para que analizase el accidente. Yo cuando llegué allí, pues ya la Junta de Energía Nuclear había acotado las 2 áreas aquellas, había con detectores, había ya medido el nivel de radiación. Los americanos pusieron el campamento suyo en la playa de Quitapellejos, que estaba lejos de Palomares y estaba totalmente limpia. En el momento en que supimos el alcance de la contaminación, se decidió cómo se iba a proceder. Había que sacar la tierra contaminada del país. Y tengo aquí la documentación según la cual 4.800... Se sacaron 4.800 barriles de suelo contaminado. Yo entonces estuve examinando aquello, vi unas piedras negruzcas que había alrededor, sobre todo de la que estaba a 3 kilómetros de Palomares, que por un lado estaba negruzco y por otro lado estaba normal, y la actividad de una parte era muy alta, y la otra no. Da la sensación de que el plutonio se había pegado con algo y por eso no había ardido. Entonces el coronel americano me dijo, no, es resina de poliestireno. Yo no sabía lo que era. Es resina de poliestireno, es esponja de poliestireno que llevan las bombas en el avión para que no choque una contra otra, es una tontería. Entonces yo me di cuenta que eso no era así. Desaparecieron todas las piedras. Y entonces pues yo creo que el poliestireno es algo fundamental. Entonces, pues la bomba, ¿cómo sería? Llegando a esto, llegué a la conclusión de cómo sería una bomba termonuclear, que era el método de Whelan-Teller. Habló demasiado el americano, ¿no? Se le fue bueno, la lengua. El americano me dijo 2 cosas que eran fundamentales. Claro, si no, usted no hubiera caído. Pues probablemente no.
Entonces, bueno, pues el profesor estaba andando por allí recogiendo trozos para que luego los de la división de química de la GEM pudieran analizarlos. Iba andando el general Wilson con el general Montel y le dijo: está usted cogiendo material de los Estados Unidos. Y entonces le dijo el profesor Velarde: esto es tierra española, que está contaminada. Y si se les ha quedado a ustedes aquí las 4 bombas, no es culpa mía. Entonces se marchó. Él sufrió su contaminación desde americio 241, que tarda en desintegrarse pues 25 o más años. Aquí estamos 55 años después. Entonces tenía 20 y ahora tengo 75. No creo que muchos sigan vivos. Solo por el hecho de no haber precedentes de este tipo de accidente, se debería tener más interés en los efectos de la exposición a largo plazo. Algunos dicen que actualmente ya no hay efectos relacionados con este accidente, pero no estamos de acuerdo. Y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. El accidente de Palomares fue un accidente nuclear. Cuando recuperaron las bombas que se encontraban en el mar, se permitió hacer fotos. Era la primera vez que se les permitía a los periodistas fotografiar bombas nucleares. Y así los científicos españoles pudieron descifrar cómo estaban construidas las bombas termonucleares y las distintas partes que las componían. Una cosa que fallaba ahí, había un enlace, había el eslabón perdido. El eslabón perdido es lo que quiere buscar Velarde cuando va allí. Y en Velarde cambia el chip. Se preocupa no solo de la fisión, sino de la fusión. Eso le costó un esfuerzo tremendo. Y era lo que luego se conoció como el principio Ural-Teller de las verdaderas bombas termonucleares. Hablé con el capitán General Muñoz Grande y le dije entonces que yo creo que España conocía ya el método de las bombas termonucleares. Una cosa es conocer el método, otra cosa es desarrollarlo. Y entonces cuando me dijo entonces él que aunque Franco ya se oponía, nunca había sido partidario de ello y que entonces iba a poner a que se desarrollara el proyecto, quizá con esto le pudiera convencer. Y fue cuando me preparó la entrevista con Franco. Yo entré como doctor Velarde. Para hablar con Franco, llámele usted excelencia, siempre excelencia. Yo fui allí y Franco, pues muy tranquilamente me dijo que hablase un poco de lo que había pasado en Palomares. Pues yo era, en fin, era joven y él era el jefe del Estado. Y entonces luego me dijo que le explicara un poco lo del proyecto este islero, qué cosa más rara, no sé, me dijo más raro, no me acuerdo ya muy bien. Y le estuve explicando el desarrollo del proyecto islero y lo que había pasado también en Palomares, que había podido descubrir el efecto Ural-Teller. Con lo cual España, si quería, podía desarrollar en un futuro próximo bombas termonucleares, porque el reactor de Vandellós empezó a funcionar en el año 72 y estábamos en el 66. Entonces Franco me dijo que iba a pensar las ventajas e inconvenientes de que España podía tener una fuerza de disuasión nuclear, pero que presentía que los americanos tarde o temprano se enterarían y que entonces pondrían sanciones económicas a España que España no podía soportar y que había decidido suspender definitivamente el proyecto islero. Y yo le dije que lamentaba profundamente que después de haber pasado casi 3 años matándome a trabajar, había implicado a muchos compañeros míos de la Junta de Energía Nuclear y que su trabajo era inútil, que en España pretender hacer cualquier cosa era perder el tiempo, no sé cuántas cosas le dije. Y Franco no me dijo absolutamente nada, estaba callado, estaba siempre así. Y me dijo, ya que se ha desahogado usted, a ver, cuénteme algo más de Palomares. De septiembre de 1967, los periódicos de toda España se hacían eco de su nombramiento como vicepresidente del gobierno.
Una vez depuesto el capitán general Muñoz Grandes de vicepresidente del gobierno, la vicepresidencia la ocupa el almirante Carrero Blanco. El almirante Carrero Blanco siempre había sido partidario de un desarrollo nuclear en España, pero era de una fidelidad extrema al jefe del Estado y nunca iba ni a tomar decisiones ni a iniciar proyectos que fueran en contra de la voluntad del general Franco. Junto a la margen izquierda del Tajo, en Almonacid de Zorita, se asienta la central nuclear José Cabrera, primera de su género que se instala en nuestro país. En este caso se eligió un reactor, como también fue en el caso de Garoña, un reactor de tecnología norteamericana. En los dos casos estaban alimentados por uranio enriquecido. España no podía enriquecer uranio y el uranio se tenía que enriquecer en Estados Unidos, que eran los únicos autorizados para hacerlo, ¿no? Para cargar la primera carga de su núcleo, los minerales de uranio de las minas españolas viajaron a Estados Unidos, se enriquecieron allí y volvieron a España. Esto es un viaje, el que hizo este uranio, interesante a mi modo de ver, por todo lo que ello conlleva, ¿no? Se nombra jefe del Estado Mayor al general Vídez Alegría, que tiene como mano derecha al general Gutiérrez Mellado, y deciden reanudar el proyecto. Llaman de nuevo al comandante Velarde y entonces deciden ponerlo en marcha otra vez. España en estos momentos se percató de que Francia podía ser una alternativa real a Estados Unidos. A España le interesaba la tecnología que utilizaba Francia porque era de uranio natural en vez de ser de uranio enriquecido, y con esto podía escapar de los controles de los organismos internacionales. Francia continuó durante tiempo manteniendo esta tecnología, que permitía escapar del monopolio norteamericano al no utilizar uranio enriquecido, sino uranio natural, y que permitía, además, muy importante, disponer de una cantidad importante de plutonio. Y el plutonio tiene dos tipos de utilidades. Tiene una utilidad civil, puede ser usado como combustible para los denominados reactores rápidos o supergeneradores, y también puede ser utilizado el plutonio, claro, para la fabricación de armamento nuclear, para la fabricación de bombas de plutonio. El general de Gaulle tuvo mucho empeño, fue una especie de regalo personal al general Franco, en hacer una central francesa con uranio natural, que es la de Vandellós 1. La primera voladura del emplazamiento tuvo lugar en abril del 67, cuando el Ministerio de Industria dio permiso para que se construyese una central nuclear, y en junio se firmó el contrato de construcción de la central con 25 constructores franceses que ya tenían experiencia en construir otros elementos nucleares en Francia, y un contrato con el Comisariat de Energía Atómica para la parte del combustible nuclear. Al sur de la provincia de Tarragona está enclavada la central nuclear de Vandellós, que ya ha empezado a prestar servicio. Su capacidad de producción asciende a unos 3.500 kilovatios hora al año, con lo que se puede abastecer de energía eléctrica a una gran ciudad de las dimensiones de Barcelona. El costo total de las instalaciones se eleva a 11.500 millones de pesetas y es por el momento la mayor central nuclear de España. El gobierno español, el Ministerio de Industria en particular, exigió que por lo menos el 40% fuese español. Fue un contrato público. Sin embargo, el contrato con el combustible, el Comisariat de Energía Atómica lo quiso confidencial, se consideró desde el punto de vista institucional el gobierno francés y el gobierno español. Entonces, al elegir la comisión de estudio que la tecnología francesa era la adecuada porque Francia daba unos créditos fantásticos que desde el punto de vista económico no había nada mejor, pues alguien en España empezó a pensar, pues podemos hacer como los franceses y los ingleses, que tienen esa tecnología, y por lo tanto, ¿por qué no algún día pues pensar en algún uso militar? De triste recuerdo son las explosiones atómicas. No obstante, esta potencia debidamente canalizada puede convertirse en una fuente constante de energía, como la que se produce en la central nuclear de Vandellós, Tarragona. Una vez vinieron de inspección unos militares y al enseñarles las piscinas con combustible gastado,
pues yo les comenté pues, que el combustible gastado contenía plutonio, que se mandaba el combustible gastado a Francia para reprocesarlo y separar el plutonio de los productos de fisión, los cuales se vitrificaban, etc. Y quedaban todos ellos como residuos de alta actividad. Y entonces pues hubo un militar que comentó, bueno, ¿y por qué se manda a Francia si lleva plutonio? Yo dije, es que está en el contrato de funcionamiento de la central que es así. Vamos a ver, ¿cuántas bombas con plutonio se podría hacer con el combustible que está ahora enfriando aquí? Dije, pues 4 o 5. Cada vez son más los países que están accediendo a la tecnología nuclear, cada vez son más los países que pueden acceder al armamento atómico. El Tratado de No Proliferación Nuclear se pone en marcha en 1968. Este acuerdo de no proliferación nuclear va a tener muchas reticencias. Claro, hay muchos países que no firman. Ahí están España y Francia. O sea, Francia no lo firma pese a las presiones norteamericanas porque tiene armamento nuclear y no sabe cómo va a utilizar ese armamento atómico. Desde las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, norteamericanos, rusos e ingleses realizaron 205 pruebas de estallido atómico. Francia, apartada de los ensayos de esas tres potencias, resolvió construir por sus propios medios y con total independencia el arma nuclear. Bajo la presidencia del general de Gaulle, en 1960, Francia accede al restringido club de los poseedores de la bomba atómica. Entonces, bueno, pues a de Gaulle pues le venía bien que países como Israel y que países como España pudiesen en algún momento disponer de armas nucleares para ayudar a Francia en esa política disuasoria o de force de frappe que pretendía pues, ser una alternativa a la norteamericana, por cuanto que bueno, pues de Gaulle se fiaba poco de que ante el estallido de un conflicto de guerra fría, pues Estados Unidos defendiese, como estaba diciendo que iba a hacer, a Europa. De Francia también le interesaron incluso unos tipos muy concretos de aviones que podían servir y mucho para el arma atómica. Pues en el año 1953 se firmaron los acuerdos de cooperación, de amistad y cooperación con Estados Unidos y como consecuencia de ellos el Ejército del Aire y los tres ejércitos, la Tierra y la Armada también, recibieron abundante material que en principio estaba sujeto a ciertas restricciones de utilización. Todo este material americano que vino tenía unas restricciones de uso. Y de ahí vino la utilización, la compra de los primeros Mirage 3, que eran de la versión E, que era la más moderna que había entonces en servicio. Se compraron 24 monoplazas y 6 biplazas para entrenamiento de los pilotos, que era el avión podía llevar armamento aire-aire, obviamente, porque era caza, pero también podía llevar armamento aire-tierra. Con Francia se van a firmar varios acuerdos de cooperación militar. Y uno de los más importantes e indirectamente relacionados con la opción nuclear es un acuerdo para la cesión por Francia a España de aviones de tipo Mirage. Bien, ¿cuál es la particularidad de estos aviones Mirage? Pues la particularidad es que en Francia se habían concebido y se habían utilizado para el transporte del armamento atómico. La realización de pruebas nucleares se realizaba en aviones Mirage. De manera que sí que hay una intencionalidad por parte del ejército de poseer estos aviones por si se daba en algún momento la necesidad de tener que transportar este armamento atómico. Lo curioso del caso es que los franceses siguieron haciendo pruebas atómicas en esa zona del Sahara argelino después de la independencia del Sahara. La provincia española del Sahara constituye parte considerable de nuestra patria en el continente africano. Por tanto, Velarde decía que en una zona que está absolutamente vacía, no hay nada de nada del Sahara español, pues podían haberse hecho las pruebas aéreas, claro. Finalmente, el 9 de junio de 1973, el caudillo, en cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Orgánica del Estado, nombra al almirante Carrero Blanco jefe del gobierno de la nación. España entera acogió el nombramiento con profunda satisfacción, ya que esta designación representaba una garantía de continuidad de la obra de Franco.
Por aquel entonces, Estados Unidos vino a reforzar los acuerdos bilaterales y España quiso aprovechar el momento. Tenía un as en la manga para impresionar a Kissinger que ni el propio Velarde se esperaba. Llegó al aeropuerto de Barajas el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, con objeto de mantener conversaciones en Madrid sobre asuntos bilaterales y estudiar la situación internacional. Me llamaron y me dijo que el jefe del Alto Estado Mayor, Manuel Díaz Alegría, quería verme urgentemente. Y me dijo entonces que iba a venir el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, y para hablar con Franco, presuntamente con el presidente del gobierno, Carrero Blanco, y que quería que le preparara 2 hojas en español y en inglés de carácter muy técnico sobre el desarrollo del proyecto hilero y del método Blanterer. Yo luego me extrañó y le dije, pero si eso se hace, se van a enterar los americanos. Y entonces me dijo, bueno, usted se encarga del proyecto hilero y nosotros nos encargamos de los americanos. Y claro, me fui a casa, preparar 2 hojas cuesta un trabajo enorme, preparar 20 no, pero 2 me costaba un trabajo enorme. Al día siguiente por la mañana se lo di a mi secretaria, lo pasó a máquina y fui y se lo di al general Díaz Alegría. Estaba allí al lado, como siempre, estaba el general Gutiérrez Mellado y me dijo, la leyó, me dijo, sí, esto es lo que quiero. Yo creo que lo que le pide a Velarde es un documento para mostrar músculo, con perdón, estamos en lo de siempre. Mostrar músculo, ¿por qué? Porque estaba todo el lío del Sahara español, todo el lío de lo que luego fue la Marcha Verde, al cabo del tiempo. De si nos daban o no nos daban algunos tipos de aviones, la compra de los F-18. Todo eso termina siendo una especie de do des, te doy para que me des, que decían los latinos, hoy por ti, mañana por mí. Y Kissinger, que tenía que aprobar todas aquellas ventas, pues Kissinger quería apretar el limón y estrujarnos todo lo que pudiéramos y no darnos más que lo imprescindible. Los informes de Velarde y incluso hasta la imagen de Velarde se vendía siempre como un poco como que te azuzamos a nuestro perro de presa, que este es un perro de presa que cuando engancha, engancha de verdad. Pues Velarde era muy, no muy cabezón, pero muy voluntarioso. Claro, ¿qué quería España? Pues demostrar a Estados Unidos de que, bueno, que España era importante, había incrementado su capacidad de negociación, o sea, no se la podía seguir ya ninguneando como se la había ninguneado en los años 50, ¿no? Que había incrementado su peso de negociación. Entonces, una de las bazas fue, bueno, somos más importantes porque podemos fabricar bombas nucleares. Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. La potencia de la explosión fue tal que el automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio, quedando completamente destrozado. Manuel Aguilar, que era un comandante de ingeniero de la Politécnica, que se encargaba en el proyecto hilero, entonces era un experto nacional e internacional en explosivos convencionales. Y me dijo, se pone textualmente, me acuerdo sus palabras, se pone, Guillermo, estos de la ETA son unos genios, han empleado un explosivo de muy alta velocidad de detonación. He calculado la energía para hacer la excavación cónica y una masa de 2 toneladas y pico y levantarla a esa altura, y resulta que con la goma 2 seco es imposible hacer esto. Han hecho una explosión con un explosivo calculó él, de unos 8.000 o 9.000 metros por segundo de velocidad de detonación, y eso tiene que ser siempre basado en RDX. Y RDX es un explosivo exclusivamente militar que tenía entonces pues, Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia. ¿Qué actitud adopta ante el proyecto hilero el sucesor de Carrero Blanco, Carlos Arias Navarro, cuando...? Sí. Al cabo de pocos días me llamó el general Díaz Alegría y me dijo que el nuevo presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, quería que España tuviera una fuerza de disuasión nuclear antes de terminar la década. Y en estos planes también se prevé obtener una bomba termonuclear, ¿no? Sí. En el proyecto eran 36 bombas atómicas, de las cuales 8 se emplearían como iniciadores de una bomba termonuclear. Había un espacio de tiempo suficiente para hacerlo.
los servicios secretos de Estados Unidos ya están con la mosca detrás de la oreja. Dentro de un informe que publica la CIA, un informe secreto sobre las capacidades armamentísticas nucleares de diferentes países del mundo, la CIA dedica un apartado específico a España. El informe de la CIA explica que España tiene algunas reservas propias de uranio, que tiene una serie de centrales nucleares ya en funcionamiento o en proyecto, y que hay en España una planta piloto de separación química, y además, importante, que nuestro país no ha querido firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. El proyecto español para desarrollar armas nucleares, en el caso de que esto hubiese sido posible, reuniendo el potencial y la intención de hacerlo, en un país que tenía algo de potencial nuclear, pero que todavía no tenía bombas atómicas. Todo esto es muy parecido a lo que ha pasado con el programa nuclear en Irán, donde queremos que el poder de la energía nuclear esté a nuestra disposición, ya que es el lado bueno de la ciencia nuclear. Españoles, Franco ha muerto. Es decir, ya ha muerto Franco. Solo en la época de Gutiérrez Mellado, Velarde recibe el apoyo suficiente para crear un grupo en la Junta de Energía Nuclear que estudia ese tema. En ese grupo estamos fundamentalmente Manolo Perlado, un servidor, un número muy reducido de personas. Pero sin embargo, el problema que aparecía entonces es que ya los americanos empezaron a presionar. Apareció un report en el año 78, un informe norteamericano, en el que decía: el Senado americano va a conceder un crédito de 450 millones de dólares al gobierno español en condiciones económicas muy favorables, con el propósito, más o menos, de que las centrales nucleares sean de origen americano, porque con ello se cargarían totalmente cualquier proyecto nuclear español, como así fue. El proyecto Islero está tocado, pero podríamos decir que todavía respira en los albores, en los primeros compases de la democracia. Adolfo Suárez ha tenido noticias del trabajo de Guillermo Velarde por vía del vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado, quien incluso antes de ocupar la vicepresidencia estaba dispuesto a la causa, y parece que a Suárez le interesa. De hecho, Velarde y Suárez llegan a hablar, y el presidente le pide paciencia. Le dice a Velarde que tranquilo, porque es posible que Estados Unidos en algún momento relaje un poco la presión sobre España y el proyecto de la bomba siga siendo viable. Esperamos que España vea que coincide con sus intereses el participar en la defensa colectiva de Occidente. No obstante, faltaban algunas componentes para terminar varios reactores nucleares de origen americano y que se negaban a suministrarlo, que las empresas eléctricas presionaban para que se firmase el Tratado de No Proliferación. Me llamó Suárez y me propuso crear una Secretaría de Estado y que se integrasen todos los que trabajaban en la Junta de Energía Nuclear, en la fusión inercial, que eran los profesores Perlado, Mínguez, Martínez Val, etc., y los que trabajan también en fisión nuclear. Le dije que yo era catedrático de física nuclear que hacía años, que la solución mejor sería un instituto de la universidad. Bueno, el Instituto de Fusión Nuclear se crea en el año 81 realmente. El profesor Velarde contaba con un equipo dentro de la Junta de Energía Nuclear, que habíamos empezado unos en el 71, ya como funcionarios en el 73, y otros un poquito antes, que era José María Aragonés, José María Martínez Val, Emilio Mínguez,
Carolina Anert y yo mismo, con la unión de Natividad Carpintero, y con ese núcleo central que nos vinimos todos a la universidad, y el objetivo era ese. Ustedes investiguen en energía, en la fusión por confinamiento inercial, tanto sea por láseres como por iones, y además dennos soporte en todos los aspectos nucleares que tengan tanto que ver con energía civil como desde el punto de vista de defensa. Cuando ya arranca el 81-82 el Instituto de Fusión Nuclear, que ahora lleva su nombre, Guillermo Velarde, lo que hace es reconvertir todos sus conocimientos que iban por la fisión y la fusión para aspectos también de defensa a las aplicaciones civiles, que es obtener energía mediante la fusión por confinamiento inercial. La estocada final es cuando ya el proyecto Islero empiezan a desaparecer las figuras más importantes que lo habían impulsado. Cuando el general Díez Alegría, de presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, es depuesto de presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, empieza el proyecto indudablemente a debilitarse de tal forma que se culmina cuando en el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo se firma el Acuerdo de Salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía Atómica en el año 1981, por el cual cualquier inspector, en cualquier momento, los inspectores de la OIEA pueden revisar e inspeccionar todas las instalaciones nucleares que tiene un país. Civiles, porque no las militares. A partir de que Felipe González firmó el Tratado de No Proliferación y nos venían inspectores periódicamente a contar los elementos de combustible gastado que teníamos refrigerándose en piscinas, ver los papeles donde costaban, etc. Y pusieron unas cámaras de vigilancia, porque claro, los inspectores no estarían allí las 24 horas. Pero nosotros, a la hora de irnos a casa por la tarde, pues apagábamos la luz de la nave de piscinas y no se volvía a encender la luz hasta el día siguiente. Visionaron el registro de las cámaras y dijeron, oye, pero nosotros sabemos qué hacen ustedes durante la noche, porque claro, apagan la cámara y allí pueden hacer movimiento de combustible gastado. Y nosotros dijimos, es que nosotros apagamos la luz pues por ahorrar. Bueno, se dan cuenta que no es necesarias tantas centrales nucleares, ¿no? Y se redimensiona muchísimo el parque atómico español. Muchísimos proyectos, incluso algunos ya iniciados, se dejan caer y muchos otros ni se ponen en marcha. Y surgen los primeros movimientos antinucleares muy ligados a los movimientos pacifistas, no solamente en España, en todo el mundo. Y unido a todo esto también, claro, ahí la ley de la ciencia también obedece un poco a esto y obedece también ese cambio de nomenclatura de la Junta de Energía Nuclear a Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que ya, aunque todavía quedaba algo de investigación nuclear, ya se había dirigido ese organismo a la investigación de energías renovables, planteando otras nuevas formas de energía. Francia y España van a acabar firmando el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero lo van a acabar firmando en fechas muy tardías. España lo firma en 1987, con lo que ahí es cuando, si alguna vez consideró lo de la bomba atómica, en el 87 pues renuncia totalmente a esa posibilidad. Ese tratado lo podía no firmar Sudáfrica, que en aquella época era un país muy raro, Israel, lo podía no firmar la India, lo podía no firmar Pakistán, pero España, que quería pertenecer al grupo de Occidente, y España quería jugar la Copa Europa, por así decirlo. Para jugar bien la Copa Europa te tenían que permitir que fueras a París, entonces eso se conseguía mucho mejor si eras buen chico. Pero por otro lado, España tenía derecho a conocer científicamente lo que había que conocer, y eso es lo que Velarde vendía y se lo compraban. Y yo creo que lo que se jugó bien. No es un problema de conciencia, es todo contrario, de amor a la patria. Es conseguir que tu país, en vez de ser un país de tercera categoría, sea de primera categoría, y se consigue por muchos caminos. Tenemos que presente que ese es un camino de ellos, y por qué se respeta a Francia. No está en la OTAN ahora y se la respeta,
porque tiene armamento nuclear. Guillermo Velarde formó parte de ese grupo de asesores que tuvo Gutiérrez Mellado cuando se negociaron los contratos de incorporación de España a Europa. Gutiérrez Mellado no tenía ningún interés en negar las intenciones de España sobre poder disponer de una bomba atómica. Y el interés de Gutiérrez Mellado era que los representantes internacionales pensaran que realmente España estaba interesada, porque, según me comentó Velarde, Gutiérrez Mellado consideraba que España tenía muy poco que ofrecer. Entonces, la creencia que podían tener los representantes internacionales sobre las ambiciones atómicas españolas sería una carta de póker que podría jugar España a la hora de tener unos contratos más favorables. Al final, ¿cuál fue el alcance del proyecto Islero? A lo mejor es más del que creemos, o a lo mejor menos, pero es que a día de hoy no lo podemos saber a ciencia cierta, precisamente por esta falta de acceso a la documentación de archivo. ¿Cómo lo hace un país que tiene la tecnología, los ingenieros y la capacidad para poder unirse y participar en este juego estéril? Eso no lo sé. Soy científico nuclear, no un científico político, así que me cuesta entenderlo. Se trata de una elección. ¿Quieres prepararte para una guerra que esperas que nunca tendrás? ¿O prefieres tomar medidas para salvar a tu país y realmente mejorar la calidad de vida de tu gente?